Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Aerovía, esta semana recuperando el formato habitual tras una pequeña pausa y ya con la mirada puesta, indudablemente, en este próximo verano, donde tendremos la próxima oportunidad de tomarle la temperatura al sector. Ya sabíamos que esta Semana Santa no iba a cambiar gran cosa, que las restricciones iban a marcar mucho la capacidad de operar de las compañías aéreas, y cada día que pasa parece más claro que el ritmo de la recuperación en el transporte aéreo va a depender en buena medida de cuál sea el ritmo de vacunación en los países. Lo vimos hace apenas unos meses en China, donde se ha recuperado con vigor el tráfico aéreo nacional, y lo estamos observando en estas últimas semanas en Estados Unidos, en el mayor mercado aeronáutico de la prepandemia, donde el calendario de vacunación, ya lo saben, está avanzando a pasos agigantados. El gobierno del país norteamericano, que preside Joe Biden, se ha puesto como meta la fecha del 4 de julio, el Día de la Independencia, para recuperar la normalidad. Para entonces esperan haber alcanzado la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño, y de momento lo que se ha anunciado son las nuevas directrices de viaje para aquellos pasajeros que ya hayan recibido la vacuna. Cada vez más, quienes no tendrán que hacerse la prueba ni guardar ningún tipo de cuarentena, aunque no se libran de momento de la obligatoriedad de llevar mascarilla. Para ellos, viajar será una actividad de bajo riesgo, aunque el CDC estadounidense sigue recomendando que la población no se desplace, salvo que sea esencial. La directora del CDC de Estados Unidos es Rochelle Walensky. Con tantas personas todavía sin vacuna, decía la directora de la CDC, es importante que todo el mundo, sin importar si está vacunado o no, siga tomando medidas de prevención en público. Llevar una mascarilla, distancia social, evitar espacios concurridos y poco ventilados, y lavarse las manos con frecuencia. Y si bien creemos que las personas totalmente vacunadas pueden viajar sin riesgo para sí mismas, la CDC no recomienda viajar en este momento debido al incremento de los casos. Y hoy en Aerovía, tiempo para hablar sobre drones, capítulo casi monográfico con un repaso a la actualidad de nuestra sección Nivel de Vuelo 4, y en esta edición además poniendo el foco en el papel que las aeronaves no tripuladas pueden desempeñar en las emergencias sanitarias. Así que nos ponemos ya en marcha en este 39º capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. En Aerovía los drones vuelan a 120 metros. Bienvenidos a Nivel de Vuelo 4. Sintonía de Nivel de Vuelo 4, de a 120 metros, nuestra sección sobre drones. La teníamos pendiente desde hacía ya algunas semanas y, como siempre, contamos en ella con la participación de Arturo García Almendros, que es director ejecutivo de RITRAC, nuestro experto en drones, UAVs, aeronaves no tripuladas, como ustedes quieran llamarlo. Hola Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Mikel, muchas gracias, un saludo para todos. Encantado de darte la bienvenida nuevamente aquí en Aerovía. En este sector de los drones que sigue en ebullición, la pandemia ha afectado, pero solo relativamente, porque desde luego es una tecnología que viene creciendo mucho en los últimos años. Lo hemos venido contando aquí en este podcast, y hay varias noticias que nos han llamado la atención de estas últimas semanas, Arturo. La primera, además, tiene que ver con una ciudad que en este caso conozco bien, que es Zaragoza, que ha sido la primera ciudad de Europa que recibe una autorización para poder realizar pruebas de drones en espacio urbano, en esto que se ha llamado Era Drone Hub, donde con socios muy interesantes, ¿no?, desde el punto de vista de la tecnología y también de la paquetería, se van a probar y a entrenar vehículos no tripulados para temas de comercio electrónico, suministro logístico, movilidad personal. 130.000 metros cuadrados, que se dice pronto, un proyecto que es sin duda muy interesante y que nos habla de lo que está por venir, ¿verdad, Arturo? Bueno, efectivamente, de lo que está por venir y de lo que ya está aquí. Es decir, nosotros ya anticipábamos que esto iba a ocurrir, y cada vez más, pues lógicamente todas las ciudades y todas aquellas localizaciones donde hay una industria y donde esta industria es susceptible de evolucionar más rápidamente o por un camino nuevo, como es el caso utilizando sistemas aéreos no tripulados,
pues están saliendo cada vez más este tipo de iniciativas. Es decir, para nosotros como pilotos de drones desde hace años no es nuevo. Es nuevo quizás pues para la población en general que lo ve esto como un poco un tema futurista, pero es que esto realmente la legislación ya está prácticamente casi totalmente desarrollada. Todos los inversores están apostando cada vez más fuerte en el terreno de los drones, tanto pilotados de forma remota como autónomos. Y bueno, en cualquier caso es muy buena noticia ver que nacen este tipo de iniciativas y que se empiezan a desarrollar este tipo de entornos completamente aptos y preparados, y sobre todo con muchas empresas y con mucha gente interesada. Para nosotros es una auténtica maravilla y estamos deseando verlo cada vez más en todas las ciudades de España. Uh-huh. Vamos a recordar lo que decían en el evento de presentación tanto el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, como el director de marketing y comunicación de DHL Express, Nuno Martín. Son sonidos que recogía Aragón Digital. Y este es dar un paso de gigante en nuestra ciudad. Un paso de gigante para que Zaragoza pueda convertirse en una ciudad mucho más atractiva de lo que es para proyectos innovadores, para proyectos que, como ya han dicho, tienen la intención de desarrollar todo un ecosistema, de atraer inversión, de crear nuevas startups. Aquí será una total innovación para Europa si conseguimos empezar aquí con nuestras pruebas y con este proyecto, así que bueno, tiene todo sentido que estemos como empresa de logística líder en el mundo, pues al lado de Zaragoza y de este proyecto, pues ayudando y colaborando. Esta es la iniciativa que se ha puesto en marcha en Zaragoza, una ciudad pionera, como decíamos, en Europa, por ser la primera que tiene este espacio autorizado para probar drones. Que, por cierto, te quería preguntar, Arturo, además como piloto de drones, si el viento, sabemos que Zaragoza es una ciudad que tiene mucho viento, el cierzo es un viento muy predominante en esa ciudad de España. ¿Es un factor para vosotros cuando pilotáis el que haya un fuerte viento? Sí, claro, naturalmente es un factor fundamental. Todos los pilotos de aeronaves, tanto tripuladas como no tripuladas, pues tenemos que tener en cuenta las condiciones meteorológicas y dentro de estas el viento es uno de los principales elementos a tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que los drones, al igual que cualquier otra aeronave, pues cuentan con sistemas que corrigen automáticamente la deriva que la propia aeronave sufre, es decir, la desviación que el dron sufre por motivo del viento y es capaz de gestionarlo en tiempo real. Entonces, obviamente, cuanto más experimentado sea el piloto, muchísimo mejor, porque va a ser capaz de estar atento y de reaccionar ante todo ese tipo de situaciones, porque aunque la propia electrónica de la aeronave, del dron, en este caso, corrige la fuerza del viento hasta cierto punto, claro, el piloto tiene que ser perfectamente consciente de que este viento está ahí y de que, por lo tanto, pues de entrada afecta al consumo, ¿no? Y el consumo pues afecta directamente a una menor autonomía. Y esto el piloto lo tiene que tener en cuenta. ¿Qué ocurre? Pues que incluso los drones autónomos, cuando estén plenamente operativos y funcionando sobre nuestras ciudades, incluso así la propia electrónica va a tener que tener en cuenta el viento, porque de alguna manera afecta al vuelo. Por lo tanto, tanto si existe un piloto remoto al mando como si es un dron de utilización completamente autónoma, el viento es un factor fundamental. Lo que sí que creo que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología, como se suele decir, avanza a pasos agigantados cada vez más rápido y existen y van a existir cada vez sistemas mucho más precisos que controlan todo este tipo de situaciones. Bueno, eso está claro, como en cualquier otra aeronave. Claro, porque hablamos a veces de, bueno, donde no llega el helicóptero, el dron podrá ayudar, donde no puede operar, por ejemplo, el helicóptero, el dron podrá ayudar, aquello que no puede hacer un avión, el dron lo podrá hacer, pero también es verdad que hay cosas en las que, y eso creo que es bueno recalcarlo, ¿no? Que en un temporal muy fuerte, por ejemplo, con mucho viento, pues ni siquiera los drones seguramente podrán operar con normalidad, ¿no? Que tampoco pensemos que los drones van a ser la solución absolutamente a todo, ¿no, Arturo? No, pero es que esto pasa igual con cualquier otro tipo de vehículo. Con los coches, por ejemplo, pasa. No pensemos que porque existan coches te vas a poder subir al Himalaya, pues no, evidentemente, no, claro. En fin, es una cosa que además es un ejemplo que utilizamos mucho para explicar determinados conceptos, ¿no? La analogía que existe, por ejemplo, en cuanto a la legislación, pues es algo que llevamos explicando años, ¿no? Me refiero a la analogía de que en tanto en cuanto un dron es un vehículo aéreo, pues está sujeto a una legislación exactamente igual que cualquier vehículo terrestre, ¿no? A nadie se le ocurre ponerse con una bicicleta en mitad de una autopista, pues es que esto es exactamente lo mismo, ¿no?
Desde luego. De hecho, vamos a hablar luego, ya se lo anticipamos a los oyentes, que tenemos una invitada dentro de unos minutos, vamos a poder charlar con ella para hablar precisamente de drones en situaciones en las que pueden ayudar mucho, como por ejemplo las emergencias. Enseguida vamos a hablar de eso, pero antes queríamos también repasar un par de noticias más que nos han parecido interesantes de estos últimos días, de las últimas semanas. Una de ellas tiene que ver con Enaire, con el proveedor de servicios de navegación aérea de titularidad pública en España, que ha sacado a concurso, Arturo, el desarrollo de su plataforma de U-Space. Ya hablamos en su momento de lo que era el U-Space, ese espacio aéreo específico donde los drones van a operar, como tú decías, con pilotos remotos o también de forma autónoma. ¿Qué quiere decir que se saque a concurso por 2 millones de euros este desarrollo de su plataforma? Bueno, yo realmente no sé si lo que quieren hacer cuesta ese dinero. No lo sé, obviamente, si lo han sacado con ese presupuesto, pues será que sí, pero básicamente lo que ocurre es que todo esto, toda esta industria de los drones necesita una infraestructura. Y esa infraestructura, por una parte, es de equipos, por otra parte, es de legislación y por otra parte, es el software que sirve para que todos los actores que están jugando un papel dentro de esa infraestructura puedan gestionarlo, ¿no? Y es el caso de esta noticia que estás comentando, Miquel. Lo que se está poniendo sobre la mesa es que hace falta un software para controlar todo el tema de U-Space, que es pues el espacio aéreo común donde tanto aeronaves tripuladas como no tripuladas, los famosos drones, vamos a convivir, y por lo tanto, por supuesto, hace falta una legislación que sea capaz de dar un marco legal a todo eso. Ya prácticamente está terminada, ya sabes, nunca se puede decir que algo está terminado, ¿no? Siempre está todo en evolución, ¿no? Pero hace falta una parte muy importante, una parte vital de todo ese sistema, es el software. ¿Por qué? Pues porque en la legislación, y todos aquellos que ya le hayáis echado un vistazo, ya sabéis a lo que me refiero, ya sabéis de qué estoy hablando, existen una serie de requisitos que son imposibles de controlar sin un software. Por ejemplo, el tema de la identificación remota. Todos los drones tienen que contar a partir del pasado 31 de diciembre del 2020 con una identificación remota y, por lo tanto, los gestores del espacio aéreo necesitan de un software capaz de interpretar y de integrar esa información que le está enviando el dron dentro de los sistemas existentes. Por ejemplo, claro, las unidades de radar de los centros de control, por ejemplo. Claro, ¿no? Como pasa con los aviones, básicamente, ¿no? Con el transpondedor. Miquel, totalmente. Con lo cual, claro, pues hace falta un software, o bien que un software nuevo que sea capaz de gestionar toda esa información, o bien un software nuevo también que envíe la información correspondiente a las pantallas de radar. Pongo esto de las pantallas de radar como ejemplo para que se me entienda. Claro. Pero va mucho más allá. O sea, el tema de las pantallas de radar sería en cuanto al control de posición, altura y altitud y velocidad del dron, aparte de otras características que puede proporcionar, y la identificación remota en estos temas es absolutamente fundamental, porque es necesario saber qué dron es el que te sale en la pantalla, qué número de serie tiene, hacia dónde va, bajo qué plan de vuelo, qué carga lleva, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, el software todavía no está desarrollado. El tema nos lo apuntamos también porque además tenemos una llamada pendiente en aire para hablar justamente de U-Space, así que lo apuntamos también para hablarlo con ellos. Cuando mencionamos hace unas semanas, ya casi un par de meses, lo que era el U-Space, y se lo explicábamos a los oyentes de Aerovía, salía el tema de los aerotaxis, evidentemente, y nos preguntábamos cómo de lejos o de cerca queda esta tecnología, y en ese sentido, Arturo, queríamos recordar algo que seguramente vieron muchos de nuestros oyentes hace unas semanas, que fue la corresponsal en Asia Pacífico de Radio Televisión Española, Mavi Doñate, que sobrevoló la ciudad china de Cantón desde uno de estos drones. Vamos a escuchar las impresiones de Mavi cuando cruzaba esta ciudad de Cantón sobre uno de estos aerotaxis. Y es que desde aquí lo dirigen y conducen, porque lo especial de él es que es autónomo. Solo con espacio para 2 viajeros nos ajustamos los cinturones y despegamos. Iniciamos un viaje que puede durar hasta 21 minutos, lo que permite la carga de sus 12 ligeras baterías eléctricas. Sobrevolamos ya Cantón. La sensación que tenemos, pues de estabilidad, aunque reconozco que al principio estábamos un poco nerviosos. Impresiona que no hay piloto y parece que somos nosotros mismos los que volamos. Su velocidad es de entre 80 y 120 km por hora y puede alcanzar una altura de hasta 1000 metros. Está claro, Arturo, que lo de los aerotaxis está cerca, mucho más de lo que la gente pueda pensar, ¿verdad?
Claro, no es que esté mucho más cerca, es que está aquí ya. Es que ya Está tenemos aquí, los está aquí. aerotaxis, es que ya los tenemos en España haciendo sus primeras pruebas de transporte de pasajeros de forma completamente autónoma. A mí esto es un tema que me apasiona y que además es que lo vamos a vivir, lo repito una y otra vez, no me canso de repetirlo a la gente. Ya no es ciencia ficción, es que ya los tenemos aquí. De hecho, en España ya hay varias unidades, están hangaradas, están todavía guardadas porque se está terminando de llegar a acuerdos con determinados aeródromos y determinadas instalaciones para poder efectuar estas pruebas con todas las garantías de seguridad y de operatividad, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en nuestro aeródromo, el aeródromo del Tietar, en pleno centro peninsular, vamos a iniciar también pruebas en los próximos meses con aerotaxis y esto lo vamos a empezar a ver y yo, si me permites, me voy a lanzar a la piscina y voy a hacer una predicción. Y yo voy a hacer esta predicción que aquí va a quedar grabada. El año que viene, vamos a ver aerotaxis haciendo las primeras pruebas sobre núcleos urbanos. Me lanzo a la piscina. ¿En España o en España? En España, en España. En España, como lo de China que estábamos comentando, pero en España. Efectivamente. Como verás, no he tenido problema en lanzarme a la piscina. Vale. Ahí habrá que buscar voluntarios, ¿no? Para ir de pasajeros. Seguro que los hay, porque gracias a que tenemos, sobre todo en España, una cultura aeronáutica bastante importante, habrá montones de pilotos y de entusiastas que estarán deseando montarse, y yo uno de ellos. Bueno, y lo contaremos, y sin duda habrá que hablar con quien tenga las agallas para ser pasajero en una de estas pruebas. Todo esto que va muy asociado al concepto de eVTOL, que suena muy sofisticado y que responde a las siglas de Electric Vertical Takeoff and Landing, despegue y aterrizaje vertical eléctrico, una tecnología que cada vez está más avanzada en todo el mundo, por la que están apostando todo tipo de empresas. Hablábamos antes de esas pruebas en Zaragoza en las que va a participar DHL Express. Pues bien, una de las empresas de logística y paquetería que compite precisamente con DHL, una de las más importantes del mundo como es UPS, también ha anunciado su intención de encargar, en este caso, 150 unidades de estas máquinas eVTOL para mejorar y optimizar su red de carga, su red de transporte de carga, en este caso llegando a mercados pequeños y medianos, Arturo. Efectivamente, Miquel. A mí esto es un tema que siempre me ha hecho mucha gracia. Desde hace años nos vienen preguntando a todos los profesionales de este sector que si los drones en algún momento dado van a llevarnos las pizzas a casa, ¿verdad? Pues bueno, ya estamos viendo que la logística y la paquetería es algo que está cada vez más en uso. Lo hemos visto un boom, un resurgir, desgraciadamente, por el tema de la pandemia COVID-19. Y con todo lo que esto ha conllevado de que la gente estuviera en sus casas, realizando pedidos a través de Internet, etcétera, etcétera. Pero esto no está enfocado a que los drones nos lleven las pizzas a casa, que no digo yo que algún día pueda ocurrir, no lo sé, pero podría ocurrir. Pero esto está más enfocado, y de momento lo que se está viendo y las oportunidades de negocio que se están desarrollando en torno al tema de la logística con drones, lo que implican, a lo que se refieren y en lo que van a trabajar es en el envío de grandes cantidades de paquetes entre puntos muy determinados, por ejemplo, entre una instalación portuaria, un puerto y un centro logístico de cualquier compañía que esté en el interior, para agilizar todo lo que es la entrega en la última milla, lo que se llama el last mile, ¿no? La última milla de la logística de la paquetería, es lo que se pretende agilizar con la utilización de drones. Y obviamente, pues yo siento decirle a todos los que esperaban recibir una pizza en su casa con un dron que eso no va a ocurrir en un futuro cercano, porque no es el objetivo. Bueno, hemos hablado, Arturo, de comercio electrónico, de suministro logístico, de la movilidad personal, de todo lo que tiene que ver con aerotaxis. Todos ellos son ámbitos en los que esta tecnología está permeando cada vez más, y ahí tenemos otro más, que es en el que precisamente queríamos poner el foco en esta edición de Nivel de Vuelo 4, todo lo que tiene que ver con la seguridad y las emergencias, y en concreto con el ámbito de las emergencias sanitarias. Un campo, Arturo, que tiene un margen de crecimiento espectacular, ¿verdad? Claro, el margen de crecimiento en el sector de las emergencias es espectacular por una sencilla razón, y es que en el mundo de las emergencias muchas veces hacen falta equipos capaces de llegar rápida y eficazmente al punto donde se está desarrollando esa emergencia. Que puede ser una emergencia sanitaria, o puede ser una emergencia medioambiental, o puede ser una emergencia a nivel de seguridad por un atentado terrorista o una amenaza, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en muchas ocasiones las aeronaves convencionales no consiguen llegar al punto donde hay que llegar, cosa que los drones sí pueden hacer con mucho menor coste y con mucho menor riesgo desde el punto de vista, por ejemplo, y de entrada, de que no llevan personas
personas dentro. Por lo tanto, el piloto está en tierra y, por lo tanto, el nivel de seguridad de esa operación aumenta exponencialmente. Entonces, en el sector de las emergencias, todas las ambulancias terminarán llevando un dron. Veremos cada vez más drones mejor equipados, más grandes, capaces de llevar no solo desfibriladores, sino víveres, combustible, cualquier elemento que ya sea más pesado que un simple desfibrilador, que puede oscilar entre, no sé, pues el medio kilo, a lo mejor 800 gramos y 1,5 kg, 2 kilos, un desfibrilador portátil. Y por lo tanto esto lo vamos a ver cada vez más. La utilización en el sector de la seguridad y de las emergencias, de hecho, es uno de nuestros nichos de negocio, porque lo vimos claro, y estoy hablando de hace ya pues 5 o 6 años cuando empezamos en esto, lo vimos perfectamente claro que el dron no iba a ser una herramienta más, sino que en determinados sectores, como es por ejemplo el de las emergencias, iba a ser una herramienta fundamental para intervenir en este tipo de situaciones. Pues de esto precisamente vamos a hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es Paula Moral Lupón, piloto avanzado de RPAs y técnica en emergencias sanitarias. Y le saludamos ya. Paula Lupón, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Paula. Decía, eres piloto avanzado de drones, técnica en emergencias sanitarias, una combinación que hace unos años seguramente no tendría tanto sentido, pero que gracias a la propia evolución de la tecnología y la búsqueda de nuevas aplicaciones ha hecho que un perfil profesional como el tuyo ya no sea nada extraño, ¿verdad? Cuéntanos, Paula, ¿qué tipo de aplicaciones tienen en el ámbito de las emergencias sanitarias estos drones? Pues, por ejemplo, en el ámbito de las emergencias, con los UAS, los drones más conocidos, pues podemos organizar operativos de búsqueda, facilitando y acortando los tiempos a la hora de buscar un accidentado, por ejemplo, en la montaña o en un accidente. Uh-huh. Tú, Paula, tenías experiencia en el tema sanitario, ¿no? Me contabas que habías trabajado en emergencias, ¿correcto? Sí, correcto. He estado unos años trabajando en el sistema de emergencias médicas de Barcelona, en ambulancia, en el soporte vital básico. Uh-huh. ¿Y cómo te viene el interés por meterte en el tema de los drones? Pues yo creo que fue las posibles aplicaciones en el campo de la emergencia hospitalaria, desde la búsqueda de una persona hasta el poder hacer llegar un medicamento en una situación muy crítica o en un caso de una parada cardiorrespiratoria, hacer llegar el material necesario como un desfibrilador automático. Uh-huh. ¿Eso, Paula, son cosas que ya se están haciendo en el ámbito de las emergencias sanitarias o son aspectos que se están estudiando para que se puedan hacer con un dron en el futuro? Hay diferentes partes de España que sí que hay proyectos pilotos en los cuales, mediante la tecnología 5G, combinan diferentes tipos de drones para llevar diferentes cargas, desde una cajita pequeña que podría ser que podría contener un desfibrilador semiautomático o automático, uh-huh, o por ejemplo una medicación o incluso un órgano, o en casos de salvamento marítimo simplemente hacer llegar un salvavidas. Uh-huh. Qué interesante. Y por ejemplo, cuando hablamos de la posibilidad de trasladar un órgano con un dron, como lo estabas diciendo, ¿cómo de cerca o de lejos crees que estamos para ver esta tecnología tomando el papel que hoy en día queda en manos habitualmente de las aeronaves convencionales? Sabemos además que España es un país modélico en esto, que el Sistema Nacional de Transplantes, que funciona como un reloj, tiene un gran reconocimiento internacional. Me imagino que dar entrada a una tecnología como esta, en algo tan complicado y tan delicado, seguramente llevará su tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que en tu opinión falta para que los drones puedan tomar el relevo o complementar lo que hoy en día hacen aviones y helicópteros en esto? Pues a ver, yo creo que no sustituye una cosa a la otra, sino que es combinar ambas. O sea, por ejemplo, para distancias muy largas, lo obvio y lo ideal por autonomía es enviar por avión. Pero, por ejemplo, yo creo que ya jugamos a unas distancias más cortas. Por ejemplo, cuando la tecnología lo permita y que cada vez estamos más cerca, mejorando las autonomías, porque claro, son drones y UAS que funcionan con baterías. Entonces, sería más jugar a la pequeña distancia. O sea, por ejemplo, hacer llegar de diferentes partes de Barcelona, desde el aeropuerto al hospital comarcal,
a unos 20 o 30 kilómetros. Eso sería factible. Hablamos del transporte de órganos, de algo muy específico, también muy delicado, donde, lo estabas diciendo, Paula, la tecnología seguramente todavía tiene que evolucionar un poquito más para que lo podamos ver, aunque poco a poco se está acercando, pero sí hay ámbitos dentro de lo que son las emergencias sanitarias, ¿verdad?, donde los drones ya pueden ser de ayuda a día de hoy y donde hasta cierto punto parece lógico pensar que su uso se generalizará en los próximos años. Y pongo una situación para que los oyentes se puedan hacer una mejor idea. Pensemos en un vehículo que tiene un accidente de tráfico y cae en un barranco, por ejemplo, de muy difícil acceso. Esa es una situación, por ejemplo, Paula, en la que los drones ya pueden ser útiles a día de hoy y donde lo seguirán siendo en el futuro, ¿verdad? Pues sí, por ejemplo, en el caso de un accidente de tráfico en el cual el vehículo se precipita en una zona de difícil acceso, la utilización de drones es básico y es ideal porque te sirve para evaluar el escenario, para optimizar los recursos, para mejorar la intervención. O sea, sin poner en peligro a las personas que van a ayudar a la persona accidentada y a la persona accidentada. Entiendo entonces, Arturo, que esta es una de las razones, la posibilidad de contar con una herramienta que reduce el riesgo tanto para rescatistas como para las personas que van a ser rescatadas, y esto es solo un ejemplo, una situación de las múltiples que pueden darse. Esto, decía, es lo que explica en parte esta tendencia que estamos observando de que cada vez más servicios de emergencias cuenten con pilotos de drones. Sí, efectivamente. En todo el mundo se están incorporando sistemas aéreos no tripulados en todos los cuerpos de seguridad y de emergencias, porque está más que comprobado y verificado que la utilidad de estos equipos en estas situaciones es enorme. O sea, no es un sustituto, es un complemento perfecto que puede servir pues para llegar a una zona de difícil acceso, por supuesto a zonas donde los helicópteros no pueden acceder, ni siquiera los vehículos en tierra tampoco, o a lo mejor los propios efectivos a pie están desorientados o no son capaces de llegar. Es decir, que la utilidad de los drones en emergencias no es solo cuestión de salvar directamente una vida, sino contribuir con todo lo que tienen, con todo el potencial que tienen, a que la emergencia se resuelva. Y eso a veces pasa por pilotar el dron o por sobrevolar el dron directamente sobre la zona donde está el herido o la persona que hay que intentar salvar o rescatar, y a veces pasa simplemente pues por señalizar, por colocar un transmisor wifi para ampliar la cobertura, por poder guiar a los equipos de emergencias. Es decir, se están encontrando utilidades en muchísimos ámbitos dentro del campo de las emergencias. Utilidades, me imagino, Arturo, que son principalmente a día de hoy en el ámbito de la información, en el ámbito del apoyo a esas operaciones de emergencias sanitarias. Pero no sé, Paula, si, por ejemplo, pensando en lo que puede ser la evolución de estas tecnologías más adelante, podríamos pensar en ambulancias que sean drones que puedan acceder a lugares donde no tenga accesibilidad una ambulancia tradicional o donde no pueda llegar un helicóptero, que también uno de estos aerotaxis que estamos viendo que pueden transportar pasajeros también puedan servir para esto. A ver, actualmente con todos los proyectos que se están haciendo, cada vez es más viable que un dron no solo pueda llevar un paquete pequeñito, sino que también sea capaz de llevar una carga más grande, como podría ser el peso de una persona. Actualmente se están haciendo proyectos pioneros en el tema de aerotaxis. Voy a dejar que te haga alguna pregunta, Arturo. Arturo, no sé si tienes alguna pregunta, alguna cuestión que quieras trasladar a nuestra invitada. Pues sí, a mí me gustaría preguntarle a Paula cómo ve ella el tema de la coordinación, de la integración de aeronaves no tripuladas en escenarios de emergencia. Es decir, a lo que voy... ¿Tú, Paula, ves que esto está avanzado? ¿Esa coordinación se hace bien? ¿Todavía queda un camino por recorrer? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo personalmente que estamos bastante avanzados en el tema normativo, porque aunque según el marco normativo vigente limita mucho las operaciones, sí que en caso de una emergencia estamos exentos para poder realizar la búsqueda o el rescate de esa persona. Correcto, o sea que eso implica que en una situación de emergencia sobrevenida, pues como prácticamente todas las emergencias por su propia definición, la operación de sistemas aéreos no tripulados no entraña ninguna burocracia ni ningún proceso que pueda retrasar la propia operación, ¿verdad? Correcto, es así, tiene que ser rápido como toda la urgencia, porque dependen vidas en ello.
Y esto me imagino que no solo aplica a las emergencias sanitarias, ¿no?, sino a todo tipo de emergencias. Hemos hablado ya en alguna ocasión aquí en Aerovía del uso de drones, por ejemplo, en el ámbito policial, también en el ámbito de incendios. Al final todo lo que tiene que ver con emergencias, digamos, opera de una manera similar, ¿no? Así es. E incluso en el tema de incendios se utilizaría cámaras térmicas pues para ver posibles focos calientes, en el cual se tendría que precisar una actuación más inmediata para planificar. Efectivamente, y si me permitís un comentario. Claro, Arturo. Es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué significa la palabra emergencia. Emergencia es una situación sobrevenida que emerge de la cotidianeidad, por lo tanto puede ser desde una situación de emergencia sanitaria hasta un riesgo ecológico, un incendio, una amenaza de bomba, un atentado terrorista, es decir, cualquier situación que a todos, ¿verdad?, nos saca de nuestro día a día y nos pone en estado de alerta. Ya lo llevamos viviendo un año y pico, ¿verdad? Ya somos todos expertos, sobre todo en emergencias sanitarias, ¿verdad? Con esto del COVID, pues realmente una emergencia es cualquier situación que te saca de esa cotidianeidad, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, los drones lo que hacen es proporcionar una intervención rápida, inmediata, libre de riesgos asociados, como por ejemplo poner en riesgo la vida de personas a bordo, puesto que los pilotos de los drones están en tierra. Y todo eso sirve para contribuir a que esa emergencia se solucione. Por supuesto, está clarísimo que en emergencias sanitarias pues es precisamente una de esas ocasiones en las que, como os comentaba antes, pues está más que demostrado la utilidad de los drones, ¿no? Pero evidentemente es cualquier tipo de emergencia, no solamente la sanitaria. Y aquí me imagino que puede haber también una ventaja, Paula, y para ir terminando, en lo que tiene que ver con la operación nocturna, ¿no? Hace unas semanas aquí en Aerovía justamente hablábamos de las restricciones que todavía tienen, por ejemplo, los helicópteros para operar en muchas ocasiones cuando ya es de noche. Me imagino que con los drones ese tipo de problema desaparece, ¿no? Pues efectivamente, con las tecnologías que tenemos ahora, los drones están construidos con unos dispositivos que por GPS y luego aparte por luces estroboscópicas puedes saber perfectamente dónde están, y luego también pues podemos mediante visión nocturna o cámaras de amplio espectro poder ver todo lo que acontece sin luz. Que no es desde luego poca cosa. Hemos hablado de lo mucho que pueden hacer los drones en el ámbito de emergencias sanitarias, por ejemplo cuando hay heridos en zonas de difícil acceso, a la hora de aportar más información a los equipos de rescate, de la posibilidad de trasladar, por ejemplo, medicamentos o un desfibrilador con urgencia, de que el día de mañana podamos ver drones actuando como ambulancias o incluso transportando órganos. Pero no sé si hay alguna otra cuestión, Paula, Arturo, que nos hayamos olvidado y en la que los drones puedan ser útiles en lo que tiene que ver con emergencias sanitarias. Sí que hay una parte que no hemos mencionado. Por supuesto, claro. Paula, cuéntanos. Pues, por ejemplo, otra de las utilidades que se puede hacer con un NUAS es un estudio ortomosaico de un posible escenario. Entonces, mediante la fotogrametría, se genera un modelado en 3 dimensiones en el cual nos facilita el organizar un operativo y un dispositivo de búsqueda, sabiendo la orografía del terreno. Arturo. Efectivamente, lo que está comentando Paula es así. De hecho, en alguna ocasión nos han proporcionado modelados en 3D, incluso impresos con impresoras térmicas, con lo cual el jefe del operativo se hace una idea exacta de cuál es la orografía del terreno en ese lugar en concreto en tiempo real. Y es realmente espectacular la utilidad de la técnica de ortomosaico y de modelado 3D. Y luego, por otra parte, pues, me gustaría aportar un comentario al respecto del hecho de que esto que comentáis, que si se puede o no se puede llevar un herido en un dron. Evidentemente, en la situación actual de la tecnología actual, esto es difícil. Pero ya hay planes y hay un proyecto global en marcha que es el Urban Air Mobility, UAM. Esos drones ya están volando y ya están demostrando que un dron también es capaz de levantar 200 kilos de peso y, por supuesto, en un futuro, y estoy convencido de que toda nuestra generación lo va a ver, por supuesto, transporte de heridos encima de drones, no ya pilotados a distancia, sino completamente automatizados con las coordenadas exactas del helipuerto que tiene el hospital X en su azotea, y estoy convencido de que eso
eso lo vamos a ver y a vivir todos. Es un mensaje que vamos a repetir mucho, vamos a ser muy pesados aquí en Nivel de Vuelo 4, en nuestra sección de drones en Aerovía, cuando hablamos de que esta tecnología va a seguir creciendo, se está impulsando en muchísimos ámbitos. Este de las emergencias sanitarias es uno de ellos, pero no el único, ni mucho menos, y por eso, y es con esto con lo que quería cerrar, preguntándole a Paula, suponiendo que la población de pilotos de drones va a crecer en los próximos años, va a seguir creciendo, probablemente al ritmo al que la hemos visto crecer en estos últimos años. No sé cuál sería tu consejo para quien esté pensando, bueno, puedo tener aquí una oportunidad de desarrollo profesional el día de mañana. ¿Qué le dirías a quien esté pensando en, por ejemplo, dedicarse a ser piloto de drones en un ámbito como este, como el de las emergencias sanitarias? Pues yo lo que le diría es que ¿quién dijo miedo? O sea, hay que siempre seguir formándose, estudiar y mejorar, y esta es una manera, y es un campo en el cual está todavía en pañales y tiene mucho futuro. Sin duda, y porque tiene mucho futuro es precisamente que hemos querido abrir esta ventana para conversar sobre las aplicaciones que tiene la tecnología de los drones en el ámbito de las emergencias sanitarias. Lo hemos hecho con Paula Lupón, que es piloto avanzado de RPAs y técnica en emergencias sanitarias. Paula, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar en Aerovía. Que vaya muy bien. Un saludo. Igualmente, un fuerte abrazo. Adiós. Nuestra invitada aquí en Nivel de Vuelo 4, nuestra sección dedicada al mundo de los drones. Ya saben que los drones vuelan a 120 metros aquí en Aerovía y lo hacen además en compañía de nuestro colaborador, de nuestro piloto remoto, Arturo García Almendros, que además es director ejecutivo de RITRAC. Arturo, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en Aerovía y nos escuchamos muy pronto. Un saludo. Un saludo, un placer, Miquel, como siempre. Un saludo a todos. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, de los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en nuestro perfil en Twitter, Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede encontrar y escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y sus valoraciones nos resultan siempre de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.